Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el capítulo 4 sobre la sintaxis, que es la estructura de las oraciones. Este es el primer episodio. Este episodio trata la capacidad creativa del lenguaje, las pruebas de los constituyentes y los sintagmas y sus núcleos. Suena bastante interesante, ¿verdad? A mí personalmente me encanta la sintaxis. Yo tuve que asistir a una clase, bueno, salí bien en la clase de sintaxis a nivel graduado y resulta que escribí mi disertación sobre la sintaxis. Pero la primera vez que tomé la clase saqué buena nota, pero me costó entender todo, ¿no? Porque son conceptos bastante abstractos. Entonces decidí tomar la clase una segunda vez solamente para poder entender bien y una tercera vez para poder explicar la sintaxis. Entonces son conceptos bastante ambiguos, no ambiguos, bueno, abstractos, ¿no? Pero la sintaxis es algo maravilloso. Es la magia de poder contar un cuento porque puedes crear palabras y crear con la lengua también, ¿no? Tienes ese concepto de poder ser creativo. Entonces, crear palabras, eso es como aún más avanzado que crear palabras, es crear oraciones con diferentes órdenes. Okay. Entonces, quisiera decirles que es muy difícil. No sé si van a tener que escuchar los videos otra vez para que tengan sentido. Pero mucho de lo que les voy a explicar ya saben más o menos, pero nunca lo habían pensado de esta manera. Okay. La sintaxis estudia cómo las palabras se ordenan para formar sintagmas y oraciones. Un sintagma es palabra o conjunto de palabras que transmite una información lógica, pero incompleta. Dentro de una oración desempeña una función sintáctica, ese sintagma. Entonces hay diferentes sintagmas que se ponen juntos para crear una oración. Aquí esta señora que está escribiendo, el perro come mucho. El perro es un sintagma, es sintagma nominal. Come es un verbo, es sintagma verbal, porque se podría añadir algo antes o después de ese verbo. Y mucho es otro sintagma. Cuando se ponen los tres juntos, los tres sintagmas, tenemos la oración, ¿ok? La sintaxis. Esta es mi hija Leila, ahora tiene 11 años, pero era muy linda, ¿no? No como ahora que tiene esa actitud. Bueno, tiene 11 años, así que sí tiene esa actitud de bizco, si se acuerdan. Ella antes decía, y muchos niños dicen, me want cookie. Les doy este ejemplo en inglés para que entiendan más o menos cómo es, porque en español a veces es un poco más complicado porque es una lengua que a veces elimina la ella. Ella quiere o yo quiero galleta. Sería que quiero galleta. Y muchos niños en español repiten pensando yo, pero dicen quieres galleta porque eso es lo que escuchan. Quieres. Y dicen sí, quieres. Entonces, aunque no es correcto gramaticalmente, porque no ponen, por ejemplo, en este caso de inglés, me want cookie, me se convertiría en I want a cookie, ¿no? Pero
el orden de palabras sí es correcto. La sintaxis está bien, porque viene primero el sujeto, mi, o yo en español, que sería el sujeto que no se pronuncia, ¿no? Want es el verbo en español, quieres, pero dicen quieres, ¿no? Galleta, entonces sujeto, verbo, objeto. Es correcto sintácticamente porque tiene el orden correcto. Gramaticalmente todavía el niño va a tener que esforzarse un poco más, ¿bien? Pero no dice galleta quiero, por ejemplo. No dicen que se podría decir en español, en inglés no. Cookie I want sería como Yoda, ¿no? Okay. Entonces quisiera explicarles esto porque los niños desde muy temprana edad sí entienden la necesidad de tener la sintáctica correcta, aunque muchas veces no tienen control sobre la gramática, pero la sintáctica, que es orden de palabras, sí está bien. Entonces se podría decir, el perro come, o come perro. Esa es la diferencia entre orden de palabras, ¿no? O perro como, sería yo como, pero si un niño dice perro como o comes, sería incorrecta la forma del verbo, pero siendo verbo tiene el orden correcto. Okay. Entonces, esto es un poco, ahí viene la complejidad de esto. Pero la idea de tener un árbol y empezar desde abajo y subirse el árbol, eso es lo que hace un niño. Empieza por sintaxis correcta, esa es la primera parte del árbol, y luego el tronco, ¿no? Y luego puede empezar a implementar mejor la gramática correcta, prescriptiva. Okay. Y de ahí hay aún más niveles. Okay. Un sintagma, hablando de sintagmas, es una unidad funcional y está constituido por una palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica concreta dentro de la oración. Ok. Hay diferentes tipos de sintagmas. La idea es entender que la oración tiene diferentes partes y lo que va todo junto sería sintagma. Un sintagma nominal, puedo decir que sería el nombre o muchas veces el sujeto, ¿no? Pero puede aparecer en otras partes de la oración también. Sintagma nominal es un conjunto de palabras. Puede ser Ana y yo, o Ana, Luis y yo, o Ana, ¿no? Ese es el sintagma nominal. Preposicional, que va acompañada por una preposición, y les voy a explicar esto más en el segundo episodio, pero por ahora para que entiendan. Hay diferentes sintagmas. Sintagmas son solamente esas partes de la oración que van juntas, que son como conjuntos, ¿no? Sintagma verbal, sintagma adjetival, de los adjetivos, y sintagma adverbial. Entonces uno va construyendo su oración ya con mucha experiencia, o si es un nativo hablante no tiene que pensarlo mucho, pero sí hay ciertas reglas que uno tiene que seguir para poder crear una oración.
Y hay diferentes partes de esa oración, diferentes conjuntos que van todo junto. Entonces no se pueden separar, porque si se separan, no se entiende lo que uno quiere decir. Y la meta es la comunicación. Okay. En la lengua existen reglas para agrupar estas palabras, y a que los hablantes están familiarizados, como les acabo de decir, aunque en muchos casos sea de manera inconsciente o intuitiva para un hablante nativo. Hay diferentes pruebas para ver si estos constituyentes van juntos, ¿okay? Y estas son las pruebas. Son para comprobar si determinadas palabras conforman un constituyente, un sintagma, un constituyente. Y las pruebas son 4: sustitución, permutación, coordinación y elipsis. La idea es pensar en cómo vamos a construir el árbol. Y les voy a enseñar en un episodio que viene ahora después cómo construir ese árbol para que entiendan la manera en que uno construye con la lengua. Bien. Entonces, para entender este constituyente, como que va todo junto o hay dos. Hay diferentes pruebas para hacer, para ver si son constituyentes o no. La sustitución es la primera, es la capacidad de algunas palabras individuales de sustituir a grupos de palabras. Sería, por ejemplo, en el libro tienen este ejemplo: el pájaro canta armoniosamente sobre la rama. ¿Dónde? Ahí. Ahí sería una sustitución. ¿Okay? El orden de palabras en español no es excesivamente rígido como en otras lenguas. Los constituyentes, por su mayor parte, se pueden mover con bastante libertad. Un ejemplo en inglés: el orden de adjetivo y sustantivo no se puede alterar. Entonces, para decir the main reason, no se puede decir the reason main, pero en español sí, se puede cambiar dependiendo del adjetivo y de lo que está diciendo la persona. Entonces, en muchas ocasiones se puede invertir. La razón principal, la principal razón, tiene el mismo significado, ¿no? Segunda, permutación. ¿Esa es la segunda? Déjenme ver. ¿Dónde está? Sí, permutación, perdonen. También conocida como transposición, consiste en mover los elementos dentro de la oración y nos indica que si trasladamos el grupo de palabras que forman un constituyente a otro lugar de la oración, hay que mover todo el constituyente, ¿sí? Pero si se puede mover, ese es un constituyente. Si se mueve, tiene sentido. Ejemplo: Paco bebió café con leche en el aeropuerto. En el aeropuerto, Paco bebió café con leche. Bien, entonces, en el aeropuerto es un constituyente. Paco bebió café con leche. Bien. En la C, este está mal. El aeropuerto, Paco bebió café con leche en. Porque en va con el aeropuerto. Es un sintagma preposicional con la preposición en. ¿Ya? Entonces, si movemos, si trasladamos un sintagma, podemos ver si tiene sentido o no la oración.
y podemos ver qué partes van juntos en un conjunto, en un sintagma. Esa es la permutación. Aquí hay el ejemplo de comer arroz con pollo. Arroz con pollo comió Pepe y arroz comió Pepe con pollo. La diferencia de interpretación entre las dos oraciones depende de la estructura jerárquica entre sus componentes. Entonces hay una jerarquía y dentro de esa jerarquía se pueden ver los sintagmas, ¿okay? En diagramas arbóreos que les voy a enseñar en otro episodio. También se llaman árboles sintácticos y se usan para que uno pueda ver la jerarquía entre palabras de una oración. Entonces, como yo les estaba hablando sobre Leila diciendo me want cookie, esa es la base del árbol. Leila, yo quiero galleta, ¿no? La base es tener un sintagma nominal como sujeto y luego sintagma verbal y luego objeto. Okay. Aquí en el libro les enseñan unos árboles. Arroz y con pollo son dos constituyentes independientes. En el ejemplo de el segundo ejemplo, arroz comió Pepe con pollo, ¿ok? Pepe comió arroz con pollo. Entonces, en este ejemplo, que no es el ejemplo que nos tiene sentido, ¿no? En este ejemplo, con pollo se puede trasladar y por eso en ese dibujo se ve a, ¿cómo se llama? Pepe comiendo con pollo, comiendo arroz con pollo, con el señor pollo, ¿ya? En este ejemplo pueden ver que tiene jerarquía arroz y está sobre con pollo, entonces todo tiene que ir junto para tener sentido. Comió un plato de arroz con pollo. Okay. Entonces ven que la jerarquía es un poco diferente. En el primero, el sintagma nominal no va con el sintagma preposicional. Pero con el segundo, todo va junto. Sintagma nominal sobre sintagma preposicional. Entonces es arroz con pollo, como lo conocemos. ¿Bien? Ok, continuemos. El concepto de hermanos e hijos, cuando dos constituyentes son hermanos, están al mismo nivel de la estructura. Tienen la misma madre que soy yo. Aquí están mis hijos, mis 3 hijos con mi esposo. Susi cuando tenía pelo corto. Entonces, siguiendo la terminología familiar, podemos hablar de abuelos, nietos, tíos, etc. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la coordinación. Con la coordinación hay un mismo tipo de sintagma. Sintagma nominal, objeto directo o objeto indirecto. Bien, son diferentes. Les voy a dar el ejemplo de los hermanos e hijos aquí con este. Con este, el hermano, a ver si les estoy diciendo lo correcto. Arroz con pollo es un sintagma nominal, entonces se podría decir Pepe y Laura comieron arroz con pollo. Pepe y Laura serían hermanos en el sentido de tener el mismo nivel. ¿Bien? Arroz con pollo y
un plato de Panamá es arroz con guandú, que es un tipo de frijol. Se puede decir, Pepe comió arroz con pollo y arroz con guandú. Serían hermanos, arroz con pollo y arroz con guandú. Serían hermanos, ¿sí? Okay. Entonces, con la coordinación, únicamente los elementos que desempeñan la misma función pueden ser coordinados, se pueden coordinar, como Pepe y Laura, y arroz con pollo y arroz con guandú. ¿Bien? Ejemplos del libro. Mario envió una carta y una botella de vino a Alberto. Entonces, una carta es un objeto directo. Una botella de vino es un objeto directo. Se pueden coordinar. Son hermanos. Mario, para la B, Mario envió una carta a Alberto y a Laura. ¿Sí? Alberto es hermano de Laura. Porque hay coordinación, porque son dos objetos indirectos. ¿Bien? La C les enseña donde no hay coordinación. Mario envió una carta y Alberto. Una carta es un objeto directo. Alberto es un objeto indirecto. No son hermanos, no van juntos, no hay coordinación. Okay. La otra prueba que se puede hacer es elipsis, que es eliminar la palabra o grupo de palabras que consideramos un constituyente. Hacer preguntas. Okay. Veamos qué componentes forman constituyentes en la oración. La vecina trajo el libro. Vamos a hacer preguntas. ¿Quién trajo el libro? La vecina. Ese es un constituyente, la vecina. ¿Qué hizo la vecina? Trajo el libro. Ese es el sintagma verbal. Trajo el libro. Dentro del sintagma verbal también tienen sintagma nominal, el libro, pero todo va junto. ¿Quién trajo el libro? No se dice la, se dice la vecina. Entonces todo eso es un componente, es un sintagma nominal. Okay. Entonces, para darles una idea de cómo hacer esto, en la actividad 3 dice, utiliza al menos 2 pruebas para determinar si los elementos subrayados conforman un constituyente. Mis amigos, el elemento subrayado aquí es mis amigos españoles. Llegaron a Calacalí anoche. Sustitución sería ellos llegaron a Calacalí anoche. Ellos se puede poner en vez de mis amigos españoles. Esa es una prueba, ¿no? Coordinación. Mis amigos españoles y mi mamá llegaron a Calacalí. Se podría poner como coordinación. Elipsis, hacer una pregunta. ¿Quiénes llegaron anoche? ¿No? ¿O quiénes llegaron a Calacalí? ¿Llegaron a dónde? Se puede ser otro tipo de elipsis, ¿no? Para el verbo. Entonces hay diferentes maneras para hacer las pruebas. Y la permutación quedó atrás, pero entienden la idea. Okay. Entonces aquí tienen otro árbol. Dice, los niños pequeños estudian pocas horas. ¿Qué vamos a hacer para sustituir los niños pequeños? Podríamos decir los peques, que aparece aquí, o ellos, ¿no? ¿Quiénes? Entonces hay diferentes maneras de probar que ese componente va junto.
Esto se pone más complicado cuando hay una oración más compleja, ¿no? Y así hablamos, ¿verdad? A veces uno no puede seguir la oración, no puede seguir la idea porque pierde, espérate, ¿cuál es el sujeto de este? ¿No? Entonces les va a ayudar también a hablar más claro, a darles más sentido a lo que están diciendo y también poder entender a otros. Si leen mucho el periódico, pueden ver que es necesario a veces releer para entender dónde está, cuál es el sujeto aquí o qué verbo va con este sujeto, ¿no? Entonces sí les va a ayudar. Todo sintagma posee solamente un núcleo y les voy a hablar más de esto en el próximo episodio. El núcleo es el elemento con la información relevante dentro del constituyente y es el único imprescindible que es necesario. Entonces tenemos aquí, pueden ver los tipos de sintagma y el núcleo. Entonces el núcleo sería, bueno, les voy a dar el ejemplo. Un niño come, ¿qué dice? ¿Qué número? Un niño come bombones. Entonces, ¿cómo lo diría Leila? Digo yo. ¿Cómo lo diría un niño o una niña? Niño, bombones. Niño come bombones. Niño es el núcleo de un niño. ¿Eh? Es importante notar también que ven que a veces hay triángulos en los árboles. Son como para sustituir una estructura más compleja que no es tan pertinente y que no, bueno, que no se preocupen tanto, esa es la idea. Pero los que estudian la sintáctica muchas veces ponen el triángulo porque ya tienen en mente, bueno, esto es lo que es una frase preposicional, qué sé yo, sintagma nominal, pero tienen toda la idea, pero en vez de escribirlo todo, porque no es pertinente al tema que están viendo en ese momento. Es importante saber eso para poder entender el árbol, pero deben pensar, ok, no tengo que preocuparme por esa parte ahora, ¿bien? Entonces, con este ejemplo, Ana come bombones en casa tan alegremente, sí, yo como bombones tan alegremente. Esta representación muestra que bombones forma un único constituyente, ¿sí? Aquí, bombones, es objeto directo del verbo comer. El sintagma preposicional en casa es otro constituyente que nos ofrece información acerca del lugar, que es un sintagma adverbial, adverbial es tan alegremente, pero el núcleo de tan alegremente sería alegremente, ¿ya? Ok. Vamos a descansar. Hasta el próximo. Maybe.